Bueno, bienvenidos a esta sesión de seminarios del CNB. Vamos a recibir la presentación de Felipe Tapia, quien es médico cirujano de la Universidad de Valparaíso. Es también magíster en neurociencias de la Universidad de Valparaíso también, y entró en el 2017 al doctorado en neurociencias de la misma universidad. Dentro de los hobbies que él tiene es armar modelos a escala. Por petición de Felipe, le solicitamos que las preguntas sean al final de la presentación y les recordamos que apaguen sus micrófonos durante la presentación. Muchas gracias y puedes partir. Ok, buenas tardes a todos, ¿se escucha bien? Sí. Ok, entonces voy a partir mi presentación, que es los resultados que tengo hasta el momento para mi proyecto de tesis. Y tiene como título el rol del glucagón como un neuromodulador de la actividad inhibitoria en la retina y las posibles implicancias que esto puede tener en la patogénesis de la miopía. Entonces he estado trabajando en conjunto en el laboratorio del profesor Oliver Schmachtenberg y como cotutor también el profesor Alex Bielma. Entonces, para partir, el tema central y el que motivó el estudio de esta tesis fue el tema de la miopía. Entonces, para partir voy a hablar un poco acerca de qué es la miopía. La miopía corresponde a una enfermedad que está dentro de un conjunto llamado los vicios de refracción. En el caso específico de la miopía, lo que ocurre es que hay una pérdida entre el ajuste, entre el poder refractivo del ojo, que está dado principalmente por la córnea y el cristalino, y la estructura del ojo, principalmente en cuanto a su longitud axial, la cual se encuentra aumentada. Entonces, lo que ocurre en esta situación es que el foco de los objetos lejanos queda por enfrente de la retina, como se ve en la letra B del gráfico, lo cual produce que, como se estaba representado en la imagen anterior, se vean borrosos los objetos lejanos y se vean bien los objetos cercanos. Entonces, la importancia de esta patología es múltiple. Una de ellas es que se puede clasificar según la severidad en alta miopía y miopía baja. Y en el caso de la alta miopía, en el cual se requiere un poder de corrección de, en general, más de -6 dioptrías, esto está asociado a una serie de complicaciones que en el peor de los casos puede incluso llevar a la ceguera. Entonces, esa es una de las importancias. También en este momento voy a mencionar, porque eso se va a mencionar también más adelante, cuando uno habla de poder de refracción, se usa la unidad de medida que son las dioptrías, que esta corresponde al inverso de la distancia focal. Entonces, lo que está hablando es principalmente la capacidad de enfoque de un sistema óptico. Entonces, aparte de las posibles complicaciones de la miopía, está también el hecho de que la incidencia de la miopía ha ido en aumento de forma considerable en el último tiempo, ¿ya? Algunos estudios, por ejemplo el Holden de 2016, proyectan que la cantidad de gente a nivel mundial que va a padecer de miopía va a llegar casi al 50% para el año 2050. ¿Ya? Y se ha visto un aumento en los reportes de la incidencia de esta enfermedad, sobre todo en países asiáticos, ¿ya? Donde, por ejemplo, estudios muestran, como este estudio del 2017, una proyección de hasta un 90% de jóvenes de 20 años que padecen de miopía en países como, por ejemplo, Corea del Sur, sobre todo, y Singapur y Taiwán. Y entonces es una enfermedad que ha aumentado que va en aumento su incidencia. Y además es una enfermedad que, como se ve, aumenta tanto la incidencia de la miopía baja como de la miopía alta, que está asociada a todas estas complicaciones que había mencionado inicialmente. Entonces, ¿pero qué sabemos en cuanto a cómo se produce la miopía? ¿Ya? ¿Cuáles son las posibles causas? Entonces, el gran problema es que en el caso de la miopía no está realmente claro cuáles son los mecanismos que llevan a que esto se produzca, ¿ya?
Y la mayor parte de la información que tenemos con respecto a la miopía es principalmente de estudios de modelos animales, ¿ya? Entonces, los estudios más antiguos y los más iniciales con respecto a la inducción de la miopía en modelos de animales se hicieron en pollos, como se ve en la imagen a la derecha. Y lo que se observaba en la forma como más inicial de estos estudios era que si se ponía, como en el caso de la imagen B, un lente difusor, que era básicamente simplemente un lente que estaba pulido para hacer que la imagen fuera borrosa, se producía miopía en el animal, se producía un alargamiento axial del ojo, y lo mismo también se observaba en el caso de la letra C, cuando se usaba un lente negativo, que el lente negativo lo que está produciendo es que el enfoque caiga por detrás de la retina, y eso induce a que el ojo empiece a crecer, ¿ya? Y esto se observaba principalmente también, como se nota en la imagen, en polluelos, ¿ya? Ya que lo que la miopía está asociada a una alteración en un periodo muy específico del desarrollo del ojo, que se conoce como el periodo de hemetropización, en el cual tanto el tamaño axial del ojo como el grosor de las capas internas del ojo se van ajustando al poder óptico de la retina y del cristalino, perdón, de la córnea y del cristalino. Entonces, durante ese periodo el ojo básicamente va ajustando su forma para que la imagen quede enfocada correctamente en la retina. Y si este proceso se altera, se produce, por ejemplo, en este caso, la miopía. ¿Qué se observó en estos estudios que se realizaron en pollos? O sea, una de las cosas más interesantes que se encontró fue que los cambios que se observan en el crecimiento del ojo están confinados principalmente a la cámara posterior, es decir, desde las estructuras de iris hacia atrás, principalmente lo que es retina, esclera y coroides, que son las capas del ojo. Entonces, y estos cambios ocurren solamente en la cámara posterior y están mediados además por mecanismos que son locales. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si se realiza una sección del nervio óptico o se utiliza tetrodotoxina para bloquear la transmisión a través de potenciales de acción por el nervio óptico, no se observa que aún así se produce la miopía. Entonces, al parecer, basta solamente los mecanismos dentro del ojo para que esto se produzca. Y además, como se observa en la imagen de la derecha, los cambios también están localizados dependiendo de la forma en que se haga la alteración del campo visual. Entonces, por ejemplo, si se altera solamente el campo visual derecho, se observa solamente un crecimiento de la esclera del lado derecho. Entonces, y como había mencionado, el efecto final entonces de todo este proceso a nivel retiniano y ocular es principalmente un crecimiento de la esclera, que es la capa más externa del ojo y que está compuesta principalmente por fibras de colágeno. Entonces, se sabe que la retina es la fuente principal de las señales que van a regular este crecimiento del ojo, pero no se sabe exactamente cómo funciona este proceso. O sea, sabemos que la retina es importante, sabemos que los fotorreceptores y la célula macrina son necesarias, principalmente mediante experimentos en los cuales se realiza la destrucción selectiva de poblaciones celulares en la retina, pero como se ve en el gráfico, este es un gráfico que la verdad está bastante resumido porque hay muchos señalizadores, muchas moléculas que se han estudiado y que se han encontrado que tienen relación con el desarrollo de la miopía, pero no se sabe exactamente cuáles son las principales, ni cuáles son los mecanismos por los cuales actúan o los lugares dentro del circuito en donde actúan. La visión general, de todos modos, es que la retina es la que está detectando la alteración en el enfoque y está enviando una señal que al parecer es una señal que va, por decirlo de alguna manera, saltando entre las distintas capas del ojo, hasta llegar finalmente a la esclera, que es la capa más externa. Entonces, en este esquema general, el estudio de mi tesis se va a centrar en dos de estas moléculas, de las múltiples que había mencionado, que son el glucagón y la dopamina. ¿Ya? Entonces, voy a pasar entonces ahora a hablar un poco del glucagón para dejar claro más o menos cómo se relaciona el glucagón con la miopía. Entonces, solamente para recordar, el glucagón es una hormona peptídica que pertenece a una familia grande de hormonas que son la familia de las secretinas y se sintetiza a partir del proglucagón, y esta hormona está principalmente asociada a su producción en el páncreas, ya que esta es una hormona que en la circulación sistémica tiene el efecto de aumentar los niveles de la glucosa sanguínea. Ya sé cómo tiene el rol opuesto al de la insulina
Y ese es como el principalmente conocido, pero se sabe que además se expresa en el sistema nervioso central. ¿Ya? Y que las modificaciones posttranscripcionales y los cortes que sufre esta molécula van a determinar las distintas proteínas de esta familia que se van a producir. ¿Ya? Porque, por ejemplo, dentro de esta familia, además del glucagón, están los péptidos similares al glucagón y otras moléculas como la glicentina, la oxintomodulina, dependiendo de cómo se realice el corte de este proglucagón. Entonces, se sabe que el glucagón también está expresado en la retina, por ejemplo, estudiado en pollos mediante hibridación in situ, como se ve en la imagen a la derecha y abajo, muestran estas poblaciones que están marcadas con flechas blancas, que corresponden a células macrinas que expresan glucagón, y que además lo interesante que se ha encontrado cuando se estudia estas células productoras de glucagón en la retina, es que además son inmunoreactivas para este gen que es el SENC. ¿Ya? SENC es una proteína que es una proteína de zinc que está asociada, o sea, que es parte de esta familia de las proteínas de respuesta inmediata temprana, y que lo interesante de esta expresión de SENC es que está asociada a la producción de glucagón en esta célula, y también está asociada, como se ve en el gráfico de arriba, su nivel de expresión está correlacionado con el signo del lente que se ponga frente al ojo. Entonces, en estos pollos que fueron tratados con lentes con distintas potencias de refracción, que como se ve en el gráfico desde menos 13 hasta más 20 dioptrías, se observa de que la expresión es bimodal. Los lentes negativos están asociados a una disminución de la expresión de SENC y los lentes positivos a un aumento de la expresión de SENC. Entonces, la importancia entonces de estas células es que estarían de alguna forma relacionadas a la detección del signo del desenfoque. Y lo otro que es interesante también es que la inyección intraocular de agonistas del glucagón va a inhibir el desarrollo de la miopía, por ejemplo, en los animales en que se hace esta deprivación de forma, que era poner el lente pulido. Entonces, como se ve en el gráfico, a mayor concentración de glucagón inyectado, menor es el error refractivo que se produce en los ojos que están expuestos a esta intervención. Y por otro lado, el uso de antagonistas de glucagón va a evitar la recuperación que normalmente se observa en los animales una vez que se quita el lente. Que se sabe en mamíferos, se ha evidenciado que el homólogo de SENC en mamíferos, que es el EGR1, presenta cambios que son comparables a los que se observan en los pollos durante el desarrollo de la miopía, y ratones que son, por ejemplo, knockout para EGR1 van a mostrar un cambio miópico en su refracción y un aumento en la longitud axial, que son las características de la miopía. Es interesantemente también estudios en monos rhesus, que son como lo más cercano a humanos que tenemos en cuanto a los estudios que están disponibles. Se observa también en condiciones de miopía una disminución de la expresión de GR1 en la retina. Y en rata y ratón, que van a ser como el centro del estudio, se observa también que hay expresión tanto del receptor de glucagón como del glucagón mismo, y además de otras hormonas de la misma familia. Ya está la expresión del preproglucagón y también, por ejemplo, del péptido intestinal vasoactivo. Y que además estas moléculas de esta familia van a colocalizar con la célula EGR1 positiva, como se ve en la imagen de la derecha, donde está, por ejemplo, en la A, colocalizando con el péptido intestinal vasoactivo. Y ahora, por otro lado, la otra molécula que también va a ser central en el estudio va a ser la dopamina. Y entonces, voy a pasar directamente. ¿Por qué la dopamina? Porque la dopamina es uno de los neurotransmisores que más se han estudiado con respecto a la miopía. Es uno de los neurotransmisores que son centrales, porque los primeros estudios, de hecho los primeros artículos que aparecieron ya en 1989, han llevado a que se genere lo que se llama la hipótesis dopaminérgica de la miopía. Porque se ha observado que la miopía se asocia a una disminución del contenido retinal de la dopamina y de sus metabolitos, y que la adición, por ejemplo, con inyección intraocular de la dopamina va a antagonizar el desarrollo de la miopía, así que se ha propuesto como una señal de stop para el desarrollo de la miopía. Y además, una cosa que es muy importante que se ha visto con el tema de la miopía es que uno de los factores que es como central en el desarrollo de la miopía es la exposición a la luz solar. Ya se ha visto que la exposición a la luz solar tiene un efecto protector bastante fuerte contra el desarrollo de la miopía. De hecho, eso también estaba relacionado con
no lo puse directamente en la presentación, pero hay estudios que han salido recientemente por el tema de los confinamientos por la pandemia. Y se ha visto que ha habido un aumento en la incidencia de miopía que puede estar relacionado con lo mismo, con la alteración en la exposición a la luz solar. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque los niveles de luz en la retina están asociados a la liberación también de la dopamina. La dopamina es en general también un marcador del nivel de luz que está recibiendo la retina. Entonces, y esta dopamina está presente en la retina, principalmente es liberada por estas células que se llaman interplexiformes, como las que aparecen en la imagen de la derecha, que son células que son de campos muy amplios, que extienden ramificaciones en las dos capas principales, en las dos capas sinápticas principales de la retina. Entonces, en general, la dopamina va a actuar a través de dos grandes familias de receptores, los receptores tipo D1, que en general son receptores que aumentan el AMP cíclico, y los receptores de tipo D2 que disminuyen el AMP cíclico en términos generales. Y lo que se ha visto es que el uso de agonistas dopaminérgicos no selectivos, como por ejemplo la apomorfina, va a inhibir el desarrollo de la miopía. Y se sabe que ambas familias de receptores tienen algún rol también en el desarrollo de la miopía y en los efectos protectores que tiene la adición de agonistas dopaminérgicos. Se ha visto también, por ejemplo, que en ratones que son knockout para los de receptores de dopamina tipo 1, el efecto, por ejemplo, de la apomorfina que se ve en este gráfico, desaparece una vez que en los ratones que son knockout. Entonces, este efecto protector estaría mediado entonces por los receptores de la familia D1. Entonces, lo que tenemos es que la señal visual va a ser la que va a estar determinando este ajuste del tamaño del ojo, y que va a ser lo que eventualmente, por ejemplo, en el uso de los animales modelo, va a llevar al desarrollo de la miopía. Tenemos estas dos moléculas, por un lado el glucagón, que estaría relacionado con la detección de este desenfoque, y que podría entonces ser una de las primeras señales en el desarrollo de la miopía. Y por otro lado tenemos dopamina, que es una de las moléculas más estudiadas, está claramente relacionada con el desarrollo de la miopía, y podría ser entonces una molécula que esté más abajo en la cascada de señalización. Pero si estas dos vías de señalización están interactuando de alguna forma en la producción de la miopía, no se conoce, no hay literatura al respecto. Entonces, ¿qué cosas se saben acerca de la relación que podrían tener estas dos vías de señalización? Entonces, lo que se ha visto ha sido una correlación entre, por ejemplo, el uso de agonistas dopaminérgicos y los cambios en los niveles de zinc, en el caso, por ejemplo, de los pollos que había mencionado inicialmente. Entonces, lo que se ha visto es que, por ejemplo, el uso de la inyección intravítrea de agonistas dopaminérgicos revierte esta disminución de los niveles de zinc que se asocian, por ejemplo, a la deprivación de forma, al uso del lente pulido. Y acercándonos un poco más a mamíferos, se ha visto que la expresión de GR1 se ha asociado en monos rhesus, por ejemplo, a células bipolares que expresa la proteína quinasa C-alfa, que son las células bipolares de bastón, y que los niveles de esta GR1 en las células bipolares de bastón y en algunos subgrupos de células macrinas GABAérgicas también cambian de forma bimodal con respecto al signo del desenfoque. Y también sabemos, continuando un poco con el tema de las células bipolares de bastón que había mencionado anteriormente, que la actividad inhibitoria que reciben estas células está regulada también por la dopamina. Ya en general se ha visto que la dopamina, actuando a través de los receptores D1, disminuye la frecuencia de la actividad inhibitoria espontánea que reciben estas células, que corresponde principalmente a actividad GABAérgica, y que lo hace, como se muestra en el gráfico, a través de una secuencia de señalización, donde hay una célula macrina secundaria que inhibe a una célula macrina primaria, que a su vez inhibe a la célula bipolar de bastón. Entonces, tenemos tanto que la dopamina como el glucagón están involucrados en el origen y en el desarrollo de la miopía, y por lo tanto surge la pregunta que había mencionado anteriormente de si hay alguna comunicación entre estas vías de señalización. Pero no hay hasta la fecha estudios que estén vinculando de forma directa ambas vías de señalización, y mucho menos que sean en mamíferos. Y como había mencionado también anteriormente, la célula bipolar de bastón resulta ser un blanco interesante para poder estudiar esta posible interrelación, ya que es una célula donde se ve que hay una regulación según el signo del desenfoque, se ve que está asociada también a la expresión de GR1, se está asociada también a
recibe una señalización inhibitoria que a su vez está modulada por la señalización dopaminérgica. Entonces tenemos en esta célula como una posible confluencia de estas vías de señalización. Entonces lo que se propone en el estudio es determinar si la actividad inhibitoria que reciben estas células va a ser modulada por glucagón y si hay alguna dependencia o no de la señalización dopaminérgica. Entonces se va a observar esto en un modelo, en modelos murinos, tanto en wild type como en un modelo de miopía. Entonces la hipótesis de trabajo va a ser que el glucagón va a ser capaz de modular esta actividad inhibitoria que recibe la célula bipolar de Bastón. Este mecanismo va a ser dependiente de la señalización dopaminérgica, que va a estar actuando a través de células macrinas GABAérgicas, como había mencionado antes también. Entonces, para esto se generan tres objetivos específicos, que es primero evaluar el efecto del glucagón sobre la actividad inhibitoria de las células bipolares de Bastón. Segundo, determinar si hay alguna dependencia de la señalización dopaminérgica de este efecto. Y tercero, comparar el efecto que se observe en animales wild type con un animal modelo de miopía. Entonces, la metodología general para los estudios se utilizaron ratones wild type C75 de entre 32 y 40 días de edad. Esto principalmente porque alrededor entre el día 30 y el 32 es cuando finaliza el proceso de metropización. Ya este proceso que había mencionado inicialmente, que es durante el desarrollo en el cual se ajusta el tamaño del ojo, ese proceso termina aproximadamente entre los 30 y los 32 días en los ratones. Entonces, la técnica principal que se va a ocupar va a ser la de rebanadas de retina, que consiste en la extracción del ojo, la extracción y separación de la retina, y la sección en un vibrátomo en rebanadas de retina de un espesor de 200 micrómetros. Es lo que permite el estudio mediante la técnica principal que se va a ocupar, que es la técnica de patch clamp. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que permite la técnica de patch clamp es utilizar dentro de la pipeta de registro un marcador, que en este caso es Lucifer Yellow, que me permite entonces, mediante fluorescencia, observar la morfología de la célula. Como el estudio va a estar centrado en las células bipolares de Bastón, una de las cosas importantes es que la morfología de la célula bipolar de Bastón es muy característica. ¿Ya? Entonces poseen un soma que está muy alto en la capa nuclear interna, que es donde están los somas de las células bipolares. Y además, como se observa también en la figura, que esta es una foto de una célula registrada por mí, y también abajo, donde se observan diagramas de células de distintos mamíferos, el terminal del axón de esta célula termina en estos como conjuntos de varicosidades que se observan acá. Entonces, esa es una característica que es como específica de las células bipolares de Bastón y que permite identificarla durante el registro. Entonces se utilizó la técnica de patch clamp, como había mencionado, en el modo de voltage clamp y configuración de célula completa. Y claro, y se utilizó entonces, como había mencionado también anteriormente, la solución intracelular que se menciona ahí con Lucifer Yellow para poder ver la morfología. Entonces los registros se analizaron posteriormente utilizando un script que está desarrollado en Python 3.8, que la gracia es que me permite obtener un conjunto de mediciones a partir de los registros de los registros electrofisiológicos. Entonces me permite detectar tanto eventos transitorios como eventos sostenidos, que voy a hablar un poco más en detalle más adelante. Y bueno, y posteriormente se realizó el análisis estadístico, principalmente usando el software Stata. Y además se generaron los gráficos usando también una herramienta que está relacionada con Python, que es Matplotlib. Entonces ahora voy a pasar a hablar de la metodología específica para cada uno de los objetivos y de los resultados que he obtenido hasta el momento para mi tesis. Entonces el objetivo 1 era evaluar cuál es el efecto que tiene el glucagón sobre la actividad inhibitoria que reciben estas células bipolares de Bastón. Para eso lo que se utilizó fue, como había mencionado, la técnica de patch clamp, y se utilizó la técnica de PAF mediante una pipeta de estimulación. Entonces esta pipeta de estimulación está conectada a un tipo spritzer que me permite dar un pulso de presión, y eso permite a su vez que se libere el contenido de la pipeta en pulsos controlados, que es lo que se llama en este caso un PAF. Entonces se utilizaron dos métodos de estimulación, un método inicial que es mediante un PAF de glutamato en la capa plexiforme externa, que es como se observa en el diagrama, que es donde se encuentran principalmente los terminales sinápticos de todas las células bipolares. Y lo otro que se utilizó también fue una solución extracelular, pero alta en potasio, ya que en base a papers que estaban descritos previamente,
este modo de estimulación es selectivo relativamente selectivo para corrientes glicinérgicas en estas células. ¿Ya? Entonces voy a mencionar por qué es importante más adelante. Entonces se utilizó el registro de la actividad inhibitoria utilizando un voltaje de mantención de 0 milivoltios para hacer una disección por voltaje de estas corrientes. Entonces los dos modos de estimulación produjeron dos formas de respuesta características. La estimulación con el PAF de glutamato produjo una respuesta que tenía estos componentes rápidos, que lo llamo de aquí en adelante componentes transitorios, además de esta deflexión de la línea de base, que es lo que llamo el componente sostenido. Y la estimulación con la solución alta en potasio produjo solamente el componente transitorio. Entonces, para esclarecer a qué correspondían estas corrientes que se observaron, se realizó entonces el bloqueo farmacológico selectivo. Entonces se utilizó bloqueadores para los receptores inhibitorios que están expresados en estas células, que corresponden a los receptores GABA-A, para lo cual se utilizó gabacina, los receptores GABA-ARRO, que se utilizó TPMPA, y los receptores de glicina, para lo cual se utilizó la strychnine. Y utilizando el protocolo que está esquematizado abajo, que son un registro de control, aplicación del bloqueador por 15 minutos en la solución de baño de la rebanada, y luego el registro experimental. Entonces, ¿qué se observó? Cuando se realizaba el bloqueo selectivo de los receptores GABA-A, se observó que había un aumento en la frecuencia de esta actividad transitoria en el caso de la estimulación con glutamato, sin cambio significativo en la amplitud. Y no se observaron cambios significativos en esta respuesta transitoria. En el caso del bloqueo selectivo de GABA-A-RO, no se observaron cambios significativos ni en la actividad transitoria ni en la actividad sostenida. Y finalmente, cuando se realizó el bloqueo selectivo de glicina, se observó una abolición de las respuestas transitorias. Ya desaparecieron completamente. Entonces, lo que se puede concluir hasta el momento con respecto a la estimulación con glutamato es que tenemos esta actividad transitoria, que es actividad glicinérgica. Y en el caso del bloqueo selectivo de glicina, pero en la estimulación alta en potasio, que es la donde no se ve la actividad sostenida, solamente la actividad transitoria, se observó también una abolición total de los eventos. Entonces, lo que nos está diciendo es que esto es que en ambos modos de estimulación, tanto con la solución alta en potasio como con glutamato, se observa esta actividad transitoria que corresponde a actividad glicinérgica. Entonces, de todas maneras, el problema que hubo acá fue que la actividad sostenida no se modificó con ninguno de los bloqueadores como se veía en este gráfico y este gráfico. Entonces, de aquí en adelante me centré principalmente en lo que es esta actividad transitoria mediante la estimulación alta en potasio. Entonces, una vez que ya estaba determinado a qué correspondía esta actividad, lo que hice fue entonces la aplicación de glucagón en la solución de baño para determinar el posible efecto que podría tener el glucagón sobre la actividad inhibitoria que se observó. Y para ello se utilizaba la aplicación de glucagón a concentración 1 micromolar en la solución de baño por un periodo de 5 minutos. Entonces, ¿qué se observó? En el caso de la estimulación con glutamato, se observó que había un aumento significativo en la frecuencia de la actividad glicinérgica, ¿ya? Sin cambio en su amplitud. Y este efecto se observó también cuando se realizaba la estimulación con la solución alta en potasio. Había un aumento en la frecuencia de la actividad glicinérgica, pero sin cambio en la amplitud. Entonces, para esclarecer también un poco mejor la dependencia de este efecto del glucagón, también realizó una curva dosis-respuesta. Entonces, utilizando, sumado al valor de 1 micromolar, también los valores de 2 micromolar, 500 nanomolar y 250 nanomolar. Entonces se observó que había una relación directa entre, por lo menos en este rango de concentraciones, entre la concentración utilizada y la tasa de cambio, esto es viendo la frecuencia de la actividad glicinérgica. Entonces había una relación entre cuánto aumentaba esta actividad y la concentración de glucagón que se estaba ocupando, ¿ya? Observándose que cuando uno bajaba a una concentración de 500 nanomolar o menos, el cambio que se observaba ya no era estadísticamente significativo.
Entonces, para esclarecer aún mejor la dependencia de este efecto que se estaba observando, si era directamente a través del receptor de glucagón, se realizó el bloqueo selectivo de los receptores de glucagón mediante un inhibidor no peptídico, que es el L168049. ¿Ya? Entonces se realizó una aplicación secuencial primero de L168 por sí solo en la solución de baño, y luego asociado al glucagón para ver si había algún cambio. Entonces, unas palabras, el L168049 corresponde entonces a un antagonista que es selectivo del receptor de glucagón, ya que tiene una IC50 de 3,7 nanomolar para el receptor humano y una IC50 para el receptor murino de 250 nanomolar en presencia de magnesio, que son las condiciones experimentales que ocupaba yo. Entonces, uno de los problemas de todas maneras con este antagonista es que había poca literatura en cuanto a su uso. Entonces tuve que ir probando distintas concentraciones para ver cuáles eran los efectos que tenía el bloqueador en condiciones de control. Entonces, interesantemente, se observó de que la aplicación del bloqueador por sí solo, cuando se utilizaba una concentración de 1 micromolar, producía un aumento en la frecuencia y una disminución en la amplitud de la actividad inhibitoria. Entonces, sospechando de que este efecto que se observaba pudiera ser un efecto off-target, probé disminuyendo la concentración del bloqueador. Entonces, lo que se observó es que al disminuir la concentración del bloqueador, ya no se veía este efecto de aumento de la frecuencia, se volvía no significativo, y a concentraciones más bajas también se volvía no significativo el cambio en la amplitud. De todo modo, lo que hay que mencionar es que la coaplicación de glucagón junto con este bloqueador en ningún momento produjo un cambio por encima en estas concentraciones, por encima de la línea de base o del control. Entonces, para el objetivo 2, entonces se observó de que el glucagón tenía un efecto sobre la actividad inhibitoria, estaba aumentando la frecuencia específicamente de la actividad glicinérgica, y el efecto era dosis dependiente. Entonces ahora, para pasar al objetivo 2, que es determinar si este cambio observado es dependiente de la señalización dopaminérgica. Lo que se utilizó fue bloqueo selectivo de los receptores de 1 y de 2, utilizando SSH23390 para los receptores de 1 y sulpirida para los receptores de 2. Ya que se aplicaron de forma secuencial, como se ve en el gráfico, el antagonista por sí solo por 15 minutos y luego el antagonista más glucagón por 5 minutos. Entonces, ¿qué se observó al hacer la aplicación secuencial del antagonista de 1? Se observó que no había un aumento en la frecuencia que fuera estadísticamente significativo, pero sí había un aumento en la amplitud que era estadísticamente significativo. Entonces, lo que estamos viendo es que el efecto de glucagón, el efecto de aumento de la actividad inhibitoria, se veía abolido por el antagonismo de 1, y además aparecía este efecto aparte, que era la disminución de la amplitud de la actividad, que al parecer, al verlo en la aplicación secuencial, era un efecto específicamente de la inhibición de D1. Y en el caso de la sulpirida se observó un fenómeno similar. Se observó que el aumento en la frecuencia de la actividad no era significativo, pero también que se mantenía una disminución significativa en esta actividad inhibitoria. Entonces, para complementar un poco estos resultados, también realicé registro en condiciones escotópicas, es decir, en condiciones sin luz. ¿Por qué en condiciones escotópicas específicamente? Porque, como había mencionado inicialmente en la introducción, los niveles de dopamina en la retina están muy relacionados con los niveles de luz. Entonces, en condiciones sin luz, en condiciones escotópicas, hay una disminución de los niveles de dopamina. Entonces, lo que estaba buscando era, de alguna manera, ver qué pasaba cuando había una disminución funcional de la dopamina. Entonces, lo que se observó es que en este caso el aumento de la frecuencia era significativo al aplicar glucagón, y también aparecía esta disminución de la amplitud de la actividad inhibitoria. Entonces, al parecer, en las condiciones de baja dopamina, tanto por el bloqueo como en condiciones escotópicas, se observa que hay una disminución al usar el glucagón, se observa esta disminución de la amplitud de la actividad inhibitoria. Entonces, finalmente, se realizó también una comparación de lo que se había observado con respecto a este efecto sobre la actividad inhibitoria de glucagón
en los animales modelo de miopía. Entonces, para esto se utilizaron animales que son del laboratorio del doctor Alex Bielma, que son expuestos en el ojo izquierdo a un lente de menos 10 dioptrías, ya que esto es una situación muy similar a lo que había mencionado también en la introducción, que se hacía, por ejemplo, con pollos, en lo que se utiliza un lente negativo durante la etapa de desarrollo para producir entonces que haya un aumento del tamaño del ojo y una inducción entonces de la miopía. Entonces, como se ve en las imágenes, los ratones tienen un armazón que está sostenido contra el cráneo del animal para evitar que se lo saquen. Y sobre el ojo izquierdo está puesto este lente de menos 10 dioptrías y en el ojo derecho se mantiene como control sin tratamiento. Entonces, los animales fueron expuestos a este lente de menos 10 dioptrías y se realizaron registros después de 2 y 3 semanas de tratamiento, ¿ya? Y se utilizaron tanto los ojos de control como los ojos expuestos al lente y se realizó la misma técnica de patch clamp en rebanadas de retina, con la aplicación de glucagón como se muestra ahí en el esquema. Entonces, ¿qué se observó? Que tanto los animales que estuvieron expuestos por 2 y 3 semanas al lente de menos 10 dioptrías, la aplicación de glucagón no produjo un aumento significativo en la frecuencia como se veía en las condiciones normales, pero se mantuvo este cambio en la amplitud de la actividad inhibitoria que se había observado también en las condiciones de escotópica y en las condiciones de inhibición de dopamina, ¿ya? Y como la condición miópica está asociada también a una disminución de los niveles de dopamina, esto podría ser consistente con un efecto de la disminución de los niveles de dopamina en la actividad que genera el glucagón. Entonces, y para comparar, esto era lo que se observaba en el ojo izquierdo, en el ojo que había sido expuesto al lente, pero en los ojos de control, en los ojos que no estaban expuestos al lente, se observaba un comportamiento que era igual a lo que se observaba en los ojos de control de los animales que no habían sido tratados, que era el aumento de la frecuencia de la actividad inhibitoria frente a la aplicación de glucagón, sin un cambio significativo en la amplitud. Entonces se observa que los ojos de control se mantienen con el funcionamiento normal, por decirlo de alguna forma. Y para complementar también, sospechando que esto estuviera relacionado con la actividad dopaminérgica, principalmente el efecto que se veía en la disminución de la amplitud, se utilizó un agonista dopaminérgico, en este caso específicamente de los receptores de 1, que es el SKF81297. Y se hizo la aplicación secuencial que había mencionado también anteriormente, primero por 15 y luego por 5 minutos junto con glucagón. Y lo que se observó es que al utilizar entonces este agonista de 1, no se observaba un cambio significativo en la amplitud como se había observado anteriormente, lo cual estaría apoyando la hipótesis de que efectivamente son los cambios en los niveles de dopamina los que están generando ese efecto, pero no se veía un cambio significativo en la frecuencia al aplicar el glucagón junto con este agonista. Entonces, en este caso no se estaría recuperando el efecto de glucagón con el agonismo de 1, solamente se estaría inhibiendo este efecto sobre la amplitud. Entonces, finalmente, como discusión de los resultados que tengo disponibles hasta el momento, estos permiten proponer al glucagón como un neuromodulador de la actividad inhibitoria que reciben estas células bipolares de bastón y produciendo su presencia entonces un aumento en la frecuencia de la actividad glicinérgica que estas células están recibiendo. Y entonces este efecto parece ser dependiente de la actividad de los receptores de glucagón, ya que la adición del bloqueador hizo de que nunca hubiera un efecto por sobre la base al agregar el glucagón, y además hay un comportamiento que es dosis dependiente. Al estudiar también la relación de este efecto con la actividad dopaminérgica, se vio que el antagonismo de los receptores de dopamina producía una abolición de este efecto sobre la frecuencia de la actividad inhibitoria, sumando además a este efecto esta disminución en la amplitud de esta actividad glicinérgica que va de todas maneras a requerir más estudios que estoy realizando actualmente para entender un poco mejor de qué se trata este efecto sobre la amplitud. Y además estos resultados, los resultados tanto del bloqueo de receptores como de las condiciones escotópicas, que son condiciones de baja dopamina, eran compatibles. Y finalmente, en los animales que habían sido expuestos a estos lentes negativos, que son el protocolo que se utiliza para la inducción de miopía,
se produjo una abolición de este efecto de glucagón una vez más, compatible también con los resultados que se observaron ante condiciones de baja dopamina, asociado también a este cambio en la amplitud glicinérgica, el cual se recuperó con el uso del agonista D1, pero no el efecto sobre la actividad inhibitoria, así que también queda pendiente el estudio principalmente de cuál sería el efecto de los agonistas D2. Esa entonces sería la presentación. Muchas gracias. Entonces vamos a dar inicio a las preguntas. Profesor Patricio Orio. Gracias. Oye, gracias Felipe por la presentación, muy bonito el trabajo. Esto ya tiene pinta de defensa de tesis. Oye, yo tengo una duda. ¿Quién detecta que la imagen está fuera de foco y cómo lo hace? Porque eso tiene que haber un detector que diga la imagen está fuera de foco y mandar esta inhibición. ¿Eso es lo que entendí o entendí algo medio mal? Claro, o sea, ese es uno de los grandes problemas de todas maneras que hay con respecto a este tema. No se sabe exactamente cómo funciona el circuito de detección del desenfoque. Yeah. O sea, lo que se sabe es que es a nivel de la retina. O sea, sabemos que esto como se puede ocurrir sin intervención del cerebro. ¿Ya? Entonces, es algún circuito que es inherentemente retiniano. ¿Ya? Lo que se sabe es que esta expresión de Senkia GR1 está asociada a células macrina, que además son las células productoras de glucagón, y que la producción tanto de glucagón como los niveles de GR1 están asociados al signo del desenfoque. O sea, estas células macrina estarían de alguna forma siendo parte de este circuito de detección, y lo que se sabe y que es como esperable de todas maneras es que también los fotorreceptores están asociados a este proceso, porque abolir los fotorreceptores elimina todo este mecanismo. No, Pero cuál es el circuito exacto no se conoce. Claro, para detectar fuera de foco tienes que detectar una imagen primero. Obviamente necesitas los fotorreceptores. Claro. Y es probable que las máquinas lo hagan. Pero entonces eso me trae a la segunda pregunta, porque en la primera parte de tu trabajo no, o más bien, sí, claro, en la primera parte no sabes, o a lo mejor no, o a lo mejor sí, si el circuito que estás mirando está en una condición de desenfoque. O sea, no sé si me entiendes. Sería como interesante, no se me ocurre cómo, pero sería interesante pensar la manera de cómo hacer estos registros y estudiar la interacción en un momento en que, de manera, comillas, aguda, la retina esté expuesta a una imagen desenfocada. ¿Se te ocurre cómo se podría hacer? ¿O lo pensaste? ¿O cómo? No sé si me entiendes. O sea, de todas maneras. En la segunda parte tú mostraste con los animalitos, ya, pero ahí eso es una retina que estuvo de manera crónica expuesta en la imagen desenfocada por mucho tiempo. Pero de una manera quizás aguda con la imagen desenfocada, ¿se podría hacer o no? O sea, lo había pensado, pero por razones tanto de tiempo como de complejidad no se realizó ese estudio específicamente, pero ciertamente había considerado hacer algún estudio que estuviera para ver si es que realmente había una relación con el desenfoque de esto. Entonces, el problema es que, por ejemplo, en rebanadas de retina, la verdad, eso no es tan factible, porque no están disponibles los circuitos completos, en parte, y además proyectar una imagen específicamente es difícil. Pero, por ejemplo, una cosa que se puede hacer son, por ejemplo, los registros de multielectrodos con la retina en copa. Entonces, por ejemplo, en ese tipo de registros se podría proyectar imágenes sobre la retina con distintos niveles de enfoque o desenfoque, pero eso me permitiría solamente hacer como registros generales de la respuesta de la retina. Entonces no podría ir tan específicamente a lo que está pasando en las células bipolares de bastón. ¿Y tú tienes idea de qué es lo que está pasando con las hemacrinas cuando estás haciendo todo experimento? Última pregunta. ¿Qué es lo que está pasando con estas hemacrinas no me acuerdo cómo se llaman, pero ¿tienes alguna idea de saber o tú supones que están ahí nomás, que están funcionando? Claro, o sea, lamentablemente las células macrinas son un grupo tan difuso y tan heterogéneo que es muy difícil ir a encontrar estas células como para poder determinar qué es lo que está pasando. Entonces, básicamente yo, en cierto modo, estoy asumiendo lo que está pasando con esas células. Entonces, una de las cosas que intentamos de todas maneras con respecto a eso fue utilizar un virus para marcar específicamente células dopaminérgicas y poder ir a registrarla y ver, por ejemplo, si el glucagón tiene algún efecto sobre estas células. El problema es que el virus no resultó.
Entonces no se pudieron realizar estos registros. Entonces, así que eso también es una pregunta que quedó como por responder. Bueno, gracias. Gracias, profesor, por la pregunta. Ahora pasamos a la pregunta del doctor Naranjo. ¿Se ¿Aló? escucha? ¿Me escuchan? Muchas gracias, Ahora sí. profesor. ¿Ahora? Sí, ok. Adelante, doctor Naranjo. Felipe, es súper interesante lo que estás mostrando. Tengo algunas consultas. ¿Cómo enfocan esto? ¿Los ratones enfocan deformando el cristalino o moviéndolo, alejándolos o acercándolo? ¿Cómo enfocan ellos? Claro, o sea, es que, a ver, aquí hay que tomar en cuenta que hay dos procesos que están ocurriendo, ¿ya? Entonces, porque el proceso normal de enfoque es lo que se llama la acomodación, ya que Ujú. eso corresponde en general en los mamíferos a una deformación del cristalino. Entonces, cambiando la forma del cristalino es como se realiza el enfoque para cambiar desde un modo de visión a distancia a un modo de visión cercana. Y el Entonces, cristalino se deforma porque hay unos músculos que lo estiran, ¿cierto? claro, o Bueno, sea, claro. alrededor del cristalino están los Ya. músculos ciliares, que es un músculo que ocupa como toda la circunferencia alrededor del Ajá. cristalino y Ya. está unido al cristalino a través de la zónula o el ligamento suspensorio. Entonces, cuando ese músculo se contrae, la, la zónula se relaja y el cristalino se vuelve más redondo y enfoca más Y, de cerca y y viceversa. esos músculos reciben, digamos, aferencias de la retina. ¿De dónde viene esa? ¿Esa viene del sistema nervioso central o viene del ojo? ¿Es local, digamos, el circuito de enfoque? El circuito de enfoque es principalmente central, viene a través del tercer par desde núcleos que están en el tronco. Y Ya, o entonces sea, hay todo un proceso primero de integración antes de que salgan los nervios que van a controlar ese sistema. porque de todas maneras me llama la atención que la retina se pueda distinguir si el desenfoque es positivo o negativo. Me parece extraordinario. Es muy difícil de entender eso. Esa es la primera observación que me parece súper sorprendente. Y la otra observación que tengo es, ¿por qué tú usaste células bipolares de bastón? Porque yo entiendo, yo imagino que en las condiciones experimentales de tu experimento, los bastones están completamente saturados, o sea, no hay percepción sensorial de los bastones porque, o sea, se me ocurre que lo que está funcionando ahí son los conos, ¿no? Pero los bastones están saturados de luz. O sea, claro, sí, ciertamente en condiciones fotópicas. Ajá. Entonces, pero ahí de todas maneras la condición de estimulación también es una condición donde básicamente estoy forzando al circuito en cierto modo al funcionamiento. Entonces, la razón principal por la cual ocupé la célula bipolar de bastón era por el conocimiento de estos circuitos, porque son una de las células donde los circuitos, principalmente de inhibición que reciben, están como bien documentados. O sea, se Ajá. sabe bien que están estas amacrinas GABAérgicas, se sabe que se conectan con la amacrina A2, que reciben inhibición recíproca de la A17, se conoce mejor el circuito comparado con otras células bipolares, en las cuales la verdad los circuitos no están tan claros. Entonces me permitía como sacar mejores conclusiones y además también porque por una cuestión, por decirlo más práctica, que el hecho de que estas células son mucho más fáciles de reconocer cuando uno está haciendo el registro en sí mismo. Entonces son células que uno puede ir dirigidamente a encontrar, a diferencia, por ejemplo, de otros grupos de células bipolares que la verdad sería básicamente registrar al azar hasta que aparezcan. Entonces es como tanto una condición como teórica como una condición práctica la que me llevó a elegir este tipo de células. Ya entiendo. Entonces tú, digamos, me costó un poco entender tu resultado a las condiciones escotópicas, justamente porque yo no sé qué estábamos comparando con qué. Yo no sé si me podría ayudar a entender esos resultados, porque en realidad si tú estuvieras introduciendo ¿cómo se dice? Un desenfoque, el único desenfoque posible sería en el circuito, digamos, escotópico, no en el fotópico. O sea, porque los fotorreceptores estarían, en principio, digamos,
los bastones estarían saturados en condiciones fotópicas. Claro, o sea que aquí no estoy midiendo directamente el desenfoque, Ujú. porque en las condiciones experimentales, la verdad, no podemos hablar de un enfoque o un desenfoque en estas rebanadas de retina. Correcto, sí. Entonces yo estoy asumiendo como una condición constante, pero claro, en la condición escotópica sería distinto. Ya, ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, por hoy día cerramos la sesión de datos. Agradecemos su presencia y la presentación de Felipe. Hasta otra ocasión.